Bien, queridos alumnos y alumnas, nuevamente entonces estamos realizando este video para ver un tema que tiene que ver con una herramienta que es bastante útil a la hora de utilizar Microsoft Excel. Esta herramienta se denomina auto relleno, auto llenado o autocompletado, ¿ya? Dependiendo el autor, digamos, le define diferentes nombres a esta herramienta, pero a fin de cuentas es la misma, ¿ya? La gracia que tiene este auto llenado, que nos sirve bastante cuando tenemos, por ejemplo, listados que completar y también tenemos, por ejemplo, operaciones que realizar que son muy numerosas. Por lo general, uno, adelantándome un poco a lo que son los cálculos, uno realiza el cálculo en la primera fila y el resto de elementos se hace automáticamente, por un motivo que voy a explicar en un video próximo, que tiene que ver con los cálculos. Lo que nos atañe respecto a esta herramienta es el que podamos llenar una gran cantidad de datos de forma fácil, ya utilizando esta herramienta que es bastante útil. Lo primero que vamos a verificar es que, por ejemplo, cuando tenemos un listado que hacer de números del 1 al 25, por ejemplo, lo que uno comúnmente haría sería presionar el 1, ¿cierto? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo cual va resultando bastante tedioso, ¿cierto? En vez de utilizar una herramienta que nos permita acelerar este proceso, si lo hacemos de forma manual resulta bastante lento. Lo que ocurre en el fondo es que, por ejemplo, si queremos hacer un listado del 1 al 10.000, nos tomaría toda una tarde, todo un día, ¿cierto?, hacer ese listado. Entonces, para eso existe esta herramienta que se denomina autocompletar. Para utilizarla, basta que ustedes seleccionen los valores que quieren autocompletar y luego utilicen el botón que está en el extremo inferior de la celda. Yo en este momento lo estoy encerrando con un círculo con mi mouse, ¿ya? Porque para efectos del video, cuando yo hago clic en él, aparece que estuviera haciendo clic como en este sector, ¿ya? Pero realmente hay que hacer el clic justo donde está ese cuadradito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un listado que contiene solamente números 1, es decir, vamos a repetir este número varias veces hacia abajo. Entonces escribiríamos el 1, luego nos vamos al sector del autocompletar que está ahí, ¿cierto? Y hacemos clic y sin soltar, ¿cierto?, arrastramos hacia abajo. Lo que hace en este caso el Excel es indicar que nosotros queremos repetir un mismo número y esto se puede hacer tanto hacia abajo como hacia el costado, por ejemplo así, ¿ya? Ahora, si lo que nosotros queremos, por ejemplo, hacer el listado que yo les mencionaba desde el 1 al 25, al 10.000, etcétera, lo que uno hace es llenar los primeros dos números. ¿Por qué? Porque de esa forma uno le indica al Excel que quiere seguir una secuencia que va a ir de 1 en 1, es decir, que va a ir de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces seleccionamos los dos primeros números y de esa forma le decimos: Excel, nosotros queremos seguir esta secuencia. Seleccionamos los dos números, nos vamos también al extremo inferior de esa selección que está ahí, el extremo inferior derecho, y hacemos clic y arrastramos. Si ustedes se fijan, al ir arrastrando van apareciendo una serie de números, lo que nos va indicando, ¿cierto?, para hacer una guía. Nosotros queremos hacer un listado del 1 al 25 y ahí, al soltar ahí, debería completarse ese listado. Como ustedes pueden ver, es bastante fácil. Simplemente se seleccionan los dos primeros números y vamos arrastrando hasta completar el listado. ¿Por qué hay que ingresar los dos primeros números? Esto es importante porque nosotros de esa forma le decimos a ese cuál es la secuencia que queremos seguir. Porque a lo mejor no queremos una secuencia de uno en uno,
podríamos querer, por ejemplo, una secuencia de 5 en 5. Por lo tanto, tendríamos que escribir el 5 y posteriormente el 10. Luego seleccionamos a ambos números y arrastramos hacia abajo. Si ustedes se fijan, automáticamente Excel sigue la secuencia que nosotros le dijimos, que era de 5 en 5. Y así con cualquier número. Ya podríamos ser del 100, del 200, para que nos vaya haciendo un listado de 100 en 100. De 1500 en 1500, por ejemplo. Y del número que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yo quiero hacer esa secuencia y Excel me la va a seguir. 1, 11, 21, 31, es decir, es la secuencia que yo le indiqué, la va a hacer. Bien, para el texto funciona más o menos similar. La diferencia es que acá nosotros, por ejemplo, si queremos crear hola, o repetir ese texto indefinidamente, simplemente escribimos la palabra, vamos a autocompletar y vamos a llenar toda la columna con palabras hola. En cambio, si nosotros quisiéramos hacer una secuencia que dijera dos palabras, por ejemplo, tenemos que escribir las dos palabras, seleccionamos ambas y luego el sistema nos va a escribir alternadamente la secuencia que nosotros le indicamos. Por ejemplo, también, si nosotros queremos escribir una secuencia así, el sistema automáticamente detecta que hay un número dentro de la celda y en este caso va a escribir casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a seguir una secuencia. Ahora, si nosotros queremos seguir una secuencia especial, el sistema tenemos que indicarle en la siguiente celda cuál va a ser esa secuencia. Por ejemplo, queremos ir de la casa 10 a la casa 20, la casa 30 y así sucesivamente. Tendríamos que seleccionar primero ambas para decirle la secuencia que vamos a seguir es esta. Y se completa totalmente el listado que nosotros queremos. ¿Ya? Funciona también para textos. También funciona para fechas. Por ejemplo, si queremos hacer una secuencia desde el día de hoy, bueno, vamos a colocar una fecha así, 10 del 1 del 2018. Luego simplemente arrastro con el autocompletar y me va a hacer una secuencia de día por día. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se fijan los días del mes de enero, y al llegar al último día del mes de enero va a continuar con los días de febrero. También podemos hacer secuencias que vayan, por ejemplo, desde un día, el día 10 al día 14 del 1 del 2018. Seleccionamos ambos y autocompletamos las fechas y automáticamente va a saltarse de 4 días en 4 días. Y esta secuencia, como les decía, puede ser cualquiera. Es decir, por ejemplo, si queremos desde el 1 de febrero del 2018 al 23 de abril del 2018 y seleccionamos ambas fechas, nos va a hacer una secuencia que va a llevar la distancia que hay entre esta fecha y esa, va a ser la misma que va a haber entre esta fecha y la siguiente, y así sucesivamente. Es decir, nosotros seteamos cuál va a ser esa distancia. Ustedes se fijan acá, por ejemplo, llegó al 2018, el 22 del 12, y pasó automáticamente al 13 del 3 del 2019. Y esta secuencia nos lleva, por ejemplo, a que el último valor sea del 30 de
Este autocompletar también tiene algunas secuencias especiales que tienen que ver, por ejemplo, con los días de la semana. Si nosotros queremos hacer un listado de los días de la semana, simplemente seleccionamos la palabra lunes y automáticamente, ¿cierto? Se va completando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes. Es decir, al terminar la secuencia la vuelve a repetir. ¿Ya? Ahora ustedes preguntarán quizás, ¿qué ocurre si yo quiero colocar solamente lunes hacia abajo? En este caso, la secuencia, ¿cierto? Tendríamos que decirle a Excel que nosotros lo que queremos hacer es rellenar nuestra columna con lunes. Por lo tanto, simplemente seleccionamos dos lunes, ¿sí? Lunes, lunes, y luego continuamos hacia abajo. Bien, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los meses del año. Por ejemplo, enero. Seleccionamos el mes de enero y automáticamente va a seguir la secuencia de enero a diciembre y al terminar la secuencia la vuelve a repetir. Ahora, lo mismo ocurre si nosotros quisiéramos, por ejemplo, colocar solamente septiembre. Solamente septiembre, tendríamos que decirle que nosotros la secuencia que queremos hacer corresponde solamente al mes de septiembre. Por lo tanto, escribimos dos veces septiembre, nos vamos al botón de autocompletar y así podríamos llenar de septiembre todo ese listado. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando queremos seguir una secuencia cualquiera. Por ejemplo, colocar si queremos que ese patrón se repita, simplemente seleccionamos todo ese patrón, todo el patrón, y luego vamos con autocompletar. Y el sistema va a seguir la misma secuencia que nosotros le dimos. ¿Ya? Esta entonces es la herramienta auto llenado, autocompletar también que le denominan otros autores, y que está disponible en Excel para ser utilizada y ahorrarnos bastante tiempo, ¿ya? Así que les invito, en el EVA hay un ejercicio donde ustedes van a tener que utilizar todas las opciones que hemos visto acá para poder llenar un listado que es bastante amplio. No se asusten por ese listado que es bastante amplio. Recuerden que ustedes simplemente tienen que decirle a Excel cuál es la secuencia que ustedes quieren seguir. ¿Ya? Recuerden que este video lo pueden ver cuantas veces ustedes quieren, por lo tanto, si no les quedó claro alguno de los conceptos, lo repiten y van a tener las opciones para que les quede ese trabajo bien realizado. Es la hoja que dice auto llenado, ¿ya? Esa es la hoja en la que tienen que ustedes realizar, que es una serie de ejercicios de autocompletar. Me despido, gracias por ver este video.